Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos hoy, viernes 16 de julio. Estamos con el Éxodo 39, 30 al 43 y un título que dice construido con la obediencia, y que podríamos añadir: la obediencia trae bendición. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que a través de ella nos instruyas, nos enseñes, nos corrijas. Y gracias, Señor, por tu Espíritu que nos ayuda a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos nosotros en este pasaje bíblico prácticamente la obra culminada. Dios había mostrado a Moisés de cómo iba realmente a construirse el tabernáculo. Dios le recalcó a Moisés: hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Moisés sigue las instrucciones de Dios y convoca a la gente que iba a cooperar con esta gran obra. Y obra no de hombre, sino obra de Dios. El versículo 32 nos dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. La obra, aquí ya en este capítulo 39, después de instrucciones y supervisiones, la obra está acabada. Habían seguido las instrucciones, porque dice ahí: como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y vamos a encontrar que el tabernáculo y todos sus utensilios, en los versículos siguientes, donde da nota de que siguieron las instrucciones y que realmente se había terminado, ya se había hecho y que ya estaba casi listo para su inauguración. La inauguración va a ser de gloria. Mis queridos hermanos, nosotros, haciendo un paralelo con Génesis capítulo 1, donde vemos que cuando Dios da la palabra, crea. La palabra es enviada y crea. Dice Génesis, en el capítulo 1 vemos: y Dios dijo, y fueron hechas todas las cosas. Y aquí vemos la palabra de Dios, cuando es obedecida, también crea. Eso quiere decir, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer es resultado a la obediencia a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice de manera muy sabia: porque Dios es el que pone en nosotros el querer, como también el hacer. Y obviamente el querer es cuando oímos la voz de Dios. Ahora, por ejemplo, en contexto de iglesia, la voz de Dios sigue siendo enviada, la voz de Dios sigue siendo oída, y a través de la palabra, a través del TCD, es que oímos la voz de Dios, y cuando la oímos y la obedecemos, es creadora. Muchas de las cosas que nosotros vemos o tenemos es resultado de alguien que oyó la voz de Dios y la obedeció. Pongamos como por ejemplo los misioneros Leonard y Boyan, que son los fundadores de toda esta congregación aquí. No fue
un acto así de casualidad, sino que ellos escucharon la voz de Dios, la obedecieron y como resultado estamos nosotros, estamos y tenemos todo lo que tenemos aquí. Este hermoso templo fue resultado entonces de alguien que oyó la voz de Dios y la obedeció, y entonces tenemos como resultado que la voz de Dios sigue siendo realmente creadora. Y aquí la voz de Dios oída por Moisés primeramente es una palabra creadora, porque Moisés, cuando la obedece y la transmite fielmente a todos los que iban a cooperar en esta obra, el resultado es un hermoso santuario, lo que se llama ahí tabernáculo. Y todos los elementos que constituyen el tabernáculo son obedecidos minuciosamente. Todos los utensilios que están dentro del tabernáculo, como el arca, el candelero, el altar de oro, el altar de bronce, las cortinas, todo eso, incluyendo hasta la ropa del sacerdote, todo es con instrucciones de Dios y obedecidas minuciosamente. No tenía que cambiarle nada. Dios aquí nos muestra la palabra de Dios, nos revela la magnitud de la arquitectura de Dios. Por eso que muchos arquitectos deben rendirse ante la arquitectura divina. ¿Qué tal manera de cómo transmitir los detalles mínimos que tenían que ser obedecidos en la construcción del santuario y todos sus utensilios y la ropa? No tenían que arreglar nada, modificar nada. Muchas veces cuando vemos a arquitectos, ingenieros civiles que dicen, mira, aquí hay una equivocación. Aquí el fierro no tiene que ser de este gruesor, sino de este otro. Aquí, mira, la columna no tiene que ir aquí, tiene que ir acá, porque la viga pasa por acá. He escuchado ingenieros y arquitectos que dicen, sí, aquí el plano aquí hay que modificarlo. No tenían que modificar nada. Cuando Dios le transmite a Moisés, Moisés toma nota de todo lo que Dios le estaba diciendo y no tenían que cambiar nada en el camino, porque jamás se equivoca Dios. Cuando la palabra de Dios habla de nuestra esperanza, de nuestra vida allá cuando ya estemos reinando con Cristo por la eternidad, nos habla de un edificio que Dios ha construido. Y el apóstol Pablo dice, cuyo arquitecto es Dios. Ahí menciona a Dios como arquitecto y ¡wow! ¡Qué arquitecto es Dios! Porque en cuanto a medidas, en cuanto a recursos, en cuanto a diseño y perfección, realmente es asombroso Dios como el arquitecto. Fíjense que nosotros como seres humanos somos resultados de ese arquitecto. En nosotros Dios no dijo hágase el hombre y fue hecho el hombre, sino que dice que Dios nos formó con sus manos. Y dice que Dios nos diseñó, somos el resultado del diseño de Dios. ¡Qué maravilloso! Y mire, hasta ahora la ciencia no acaba de decir lo último que tiene realmente el ser humano, en lo más mínimo y en lo más escondido que existe. Somos maravillosamente diseñados por Dios. Y aquí la palabra de Dios menciona todos los detalles que Dios había considerado en ese plan arquitectónico, incluso de esa arquitectura que se llama diseño de interiores. En ese diseño de interiores, ahí está todo realmente cumplido como Dios lo había diseñado. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 42, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. O sea, cuando Dios echa una mirada a todo lo que se había hecho, y realmente sí, se había hecho conforme
Él le había instruido a Moisés y así lo hicieron. Y versículo 42. Los ejecutores de la obra llamaron a Moisés para decirle: Moisés, hemos terminado. Queremos que veas la obra que se ha hecho. Y corrígenos si es que realmente algo hemos fallado. Y no había nada que corregir. Dice: cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Qué maravilloso es esto, hermano. Clarísimo, ¿no es cierto? Cuando hay obediencia, hay bendición. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: el que me sirve, mi Padre lo honrará. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, realmente cuando nosotros nos entregamos a obedecer a Dios y a sus instrucciones, a su palabra, a servirle de todo corazón, el resultado final es bendición. Recordando las palabras del Salmo cuando dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, su hoja no cae, su fruto da en su debido tiempo, y todo lo que hace prosperará. Así somos, hermanos, cuando realmente oímos la voz de Dios, cuando la obedecemos. Recordamos a Pedro cuando había pasado toda la noche pescando y no había logrado pescar nada. El Señor se acerca y le dice a Simón Pedro: boga mar adentro, echa la red. Y Pedro como que dijera por dentro: pero hemos trabajado dura toda la noche. Y este carpintero viene y nos dice que vayamos mar adentro, si de adentro venimos. Entonces dice que Pedro amarró todo otra vez y se metieron y obedecieron. Y cuando obedecieron, la historia la conoces, la pesca milagrosa. Tuvieron que llamar a otras embarcaciones para compartir la pesca porque era demasiado, pesaba mucho, corrían el riesgo de fracasar con tanta pesca. Y ahí podemos ver que cuando seguimos las instrucciones del Maestro, la pesca es abundante. Donde hay obediencia, hay bendición. Llegamos a esa misma conclusión. El tabernáculo, el santuario del Señor, sus utensilios, todo fue obedecido minuciosamente. El resultado, bendición. Así que, mis hermanos, obediencia trae bendición. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A través de ella, Señor, nos alimentamos y a través de ella, Señor, nuestras vidas se sustentan. Gracias por tu mensaje de hoy, Señor. La obediencia al Señor trae bendición. Y a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. A Jesús seguiré, pongo en él mi